que vamos a sacar adelante tu partido y que aquellos que lo quieren destruir van a fracasar. Gracias, Mayor Dawison, por darnos este partido y por darnos a nosotros la oportunidad de ser parte de él. En las profundidades más oscuras de la historia política salvadoreña siempre surge el nombre de Roberto Dawison, y que no fue el simple fundador del Partido Arena, se convirtió en algo mucho más peligroso y enfermizo, una figura muy mítica alrededor de lo cual se erigió una verdadera secta política. Sus seguidores no lo veían como un dirigente más, un histórico, sino como una especie de mesías político, un salvador intransigente que les dio un partido poderoso para hacer y deshacer en el país, y en efecto, eso les duró 20 años. Pero incluso después de su muerte, 1992, el culto no disminuyó, sino que se intensificó. Su imagen fue levantada y proyectada, sus defectos se borraron y sus crímenes se convirtieron en leyendas heroicas que se repetían dentro de la devoción arenera muy religiosa en sus círculos íntimos del poder. Lo que comenzó como un partido político terminó siendo una maquinaria de veneración incondicional, donde cuestionar al fundador equivalía como a una herejía, a estar fuera de línea. Esa fue la verdadera herencia de Roberto Dawison, no solo el partido, sino su dogma irracional, su imagen como un ídolo. Y dentro de esa secta política que fue el Partido Arena, el culto a Dawison se volvió obligatorio y casi patológico. Cada año, sin excepciones, los areneros celebraban su cumpleaños con un fervor religioso, como si se tratara del nacimiento de un profeta o de alguien que hizo cuestiones espectaculares en beneficio de la gente. Asistir a aplaudirle y a venerarlo no era una opción dentro de Arena, era la verdadera prueba de lealtad. Los militantes estaban obligados a peregrinar hasta su tumba, a jurarle fidelidad eterna sobre su lápida y depositarle flores con una devoción mecánica. Quien no participaba de ese ritual pagano quedaba automáticamente señalado como traidor o tibio, alguien que no merecía llamarse un verdadero arenero. Así, un partido que se decía defensor de la democracia terminó construyendo un extraño culto a un hombre acusado de ser principalmente el artífice de los escuadrones de la muerte, responsable de algunos de los crímenes más atroces y sistemáticos del conflicto civil, incluido el martirio de Monseñor Romero. Participación en este evento cuando el Mayor Dawison ha sido, según la Comisión de la Verdad, responsable del genocidio de Monseñor Romero. Mira, eso también es otra especulación total. Nosotros estamos aquí celebrando entre hermanos nacionalistas. La veneración al fundador no era un detalle folclórico, era el corazón oscuro y podrido de esa organización política. Darle parte al Mayor Dawison de algunas cosas que estamos seguros que él las conoce, porque desde el cielo nos debe de estar acompañando. Mayor, hemos pasado momentos difíciles, pero ya son historia. Ahora todo nos indica que vamos por el camino correcto. Tenemos a un excelente candidato que en menos de 360 y pico de días se va a convertir en el nuevo presidente de El Salvador. Y como si el absurdo y religioso peregrinaje anual a su tumba no era prueba suficiente del delirio sectario, en la sede central de Arena erigieron, cual altar pagano, una imponente estatua de bronce del Mayor Roberto Dawison. Ahí estaba el fundador eternizado en metal, mirando a sus fieles con el puño en alto, para recordarles permanentemente a quién debían adorar y jurar obediencia ciega a la línea ortodoxa de Arena. En cada mitin, sin falta, los militantes se reunían alrededor de esa estatua como devotos ante un santo, cantando el himno de su ídolo con la misma solemnidad que un coro religioso. Aquella estatua no era mera decoración, era el centro neurálgico del culto, el símbolo tangible de que Arena no era un partido político, sino una extraña iglesia dedicada a venerar a un hombre acusado de ser uno de los peores criminales en la historia contemporánea de El Salvador. Gracias por todo lo que tú hiciste y que muchos no lo entienden ni se acuerdan, pero nosotros sí. Gracias, Mayor Roberto Dawison, presente por la patria. Incluso en plena era moderna, el culto rayaba a lo patético y grotesco. Candidatos con aspiraciones presidenciales como Gerardo Aguad se paraban frente a la estatua de bronce y le oraban con devoción servil, jurando lealtad, como si el metal pudiera escucharlos y concederles bendiciones electorales.
Aquella imagen no era un simple adorno, era la pieza central de su fe arenera, un ídolo al que rendían pleitesía pública. Con esos actos, Dabuizón había trascendido plenamente su dimensión histórica para convertirse en algo mucho más oscuro y ridículo. Un ídolo casi divino político, el centro espiritual de su partido que décadas después de su muerte seguía girando en torno al culto de un hombre acusado de organizar el terror y la muerte sistemática durante el conflicto civil. Pero el culto parecía estar al borde del colapso allá por el 2021, cuando resurgió con fuerza uno de los casos más emblemáticos de corrupción arenera: los famosos cheques de Francisco Flores provenientes de donaciones de Taiwán. Se reveló que parte de ese dinero, destinado a ayuda humanitaria que nunca llegó a la gente después de los terremotos del año 2001, el dinero había terminado engordando directamente las cuentas del partido. Ante tamaña desfachatez, la Fiscalía solicitó la intervención judicial de todos los bienes del Partido Arena, incluyendo la sagrada sede central, aquel templo profano donde durante décadas los fieles habían rendido culto a la estatua de Dabuizón, cantando himnos y jurando lealtad eterna. De repente, el altar del ídolo corría un riesgo de ser embargado, subastado o convertido en oficina pública. El partido que tanto presumía de honor y principios se enfrentaba a la humillante posibilidad de ver cómo su centro de adoración terminaba convertido en prueba material de su propia podredumbre. Y así, con toda la sordidez que merecía, la estatua del ídolo arenero quedó atrapada dentro de la sede que se embargaba, convertida de repente en un trofeo de guerra judicial. Entonces, el nuevo presidente Nayib Bukele, con su habitual sarcasmo muy quirúrgico, no dejó pasar la oportunidad de ponerle un punto final a décadas de ese culto arenero. Propuso sin rodeos que la estatua de bronce de el mayor Roberto Dabuizón fuera derretida para fabricar tapaderas de alcantarilla, un destino tan humillante como simbólico. El hombre, que durante años fue adorado como un semidios político, terminaría convertido en tapa de cloaca, literalmente bajo los pies de los salvadoreños. Mientras los areneros veían cómo su altar sagrado era intervenido, Bukele remató la faena anunciando que el edificio mismo se transformaría en un gimnasio para jóvenes. En efecto, quedó en manos de el INDES. El culto había terminado exactamente como merecía, en el ridículo más absoluto. Y en un gesto de irónica cortesía, la Fiscalía ofreció a los areneros la posibilidad de reclamar la estatua de su ídolo, como si realmente esperara que su supuesta devoción se traduciera en algún acto de valentía. Les dieron algún plazo, algunos días, para que pudieran recuperarla, reclamarla. De lo contrario, advirtieron que se procedería a la fundición. Sin embargo, de manera reveladora, ningún militante, ningún devoto de los que durante décadas habían jurado y orado frente a aquella estatua, nadie se atrevió a acercarse a pedirla. Ni uno solo. Aquel culto, aquella secta que parecía tan feroz y eterna, se evaporó en el momento de la verdad. Ante el silencio cobarde de sus fieles, las autoridades llevaron la escultura de bronce casi con total seguridad hacia alguna fundidora, donde el gran símbolo arenero terminó convertido en chatarra anónima, un final tan patético como merecido. Y así, con la más exquisita justicia poética que la historia podría conceder, la imponente estatua de 3 metros de Roberto Dabuizón terminó exactamente donde siempre mereció estar, fundida y convertida en tapaderas de alcantarilla. Aquel bronce que durante décadas había sido adorado como un dios arenero en el altar de los juramentos de ese partido, acabó por fin sirviendo para algo que realmente era útil al pueblo salvadoreño: tapar las cloacas y contener las aguas residuales que tanto simbolizaban a ese partido. Y los areneros, ya avergonzados y humillados tras perder varias elecciones a ese año 2021, ni siquiera tuvieron el valor de reclamar la estatua de su ídolo. Prefirieron dejarlo perder en silencio, cobardemente, mientras veían cómo su gran símbolo era arrastrado hacia la fundidora. Mayor, aquí venimos a rendirle un informe de cuál es la situación actual. Queremos decirle que el próximo 9 de marzo, Alianza Republicana Nacionalista, con sus candidatos Norman y René, vamos a recuperar a El Salvador. El culto arenero, ese circo grotesco que se sostuvo por décadas, quedó reducido a tapas de drenaje bajo los pies de la gente. Un cierre tan miserable, tan ridículo, pero tan merecido, que simboliza mejor que cualquier discurso definitivo
entierro político al partido de Arena y su líder eterno, del altar al alcantarillado. Ese fue su verdadero destino. Después de ser adorado en su secta tricolor por presidentes, diputados, ministros y políticos de alto nivel en varios gobiernos, la estatua del mayor Roberto Dawison terminó fundida tapando las alcantarillas malolientes de El Salvador. Un cierre inesperado para sus fieles. Aquel máximo ídolo arenero terminó figurando lo que siempre fue, una tapadera de porquería. Pero bueno, saque usted su conclusión, dejen en los comentarios. Muchísimas gracias por apoyar siempre el canal, el contenido, por llegar hasta el final. Se le aprecia mucho, cuídese y nos vemos hasta la próxima. Chao.